Paz de Cristo. Buen día a cada uno de los que están recibiendo este mensaje a través de la transmisión. Paz de Cristo. Amén. Familia. Nuevamente una semana más estamos como familia reunidos para alabar a Jesucristo. Y igualmente ustedes seguramente también al estar escuchando esta transmisión pues ya están reunidos, ya están en la sala de su casa o en el lugar que hayan destinado para celebrar la reunión. Y le damos las gracias, mis hermanos, porque es una experiencia que vale la pena cultivar. Es un hábito que tenemos que seguir cultivando, el podernos reunir como familia para celebrar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema de este día es cómo vivir en santidad, y la base bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea en voz alta y posteriormente vamos a orar para encomendarnos a Dios, para que Él sea el que nos dirija, para que Él sea el que nos bendiga y que a través de su palabra edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice así. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, ¿sí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante el poder vivir en santidad porque es un requisito para poder ver cara a cara a nuestro Señor. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Tómense las manos y creo que como familia no hay ningún problema. Vamos a tomarnos de las manos si pueden, si no ahí en su lugar como ustedes decidan orar, pero les invito a orar. Señor Jesucristo, Dios de poder y Dios de misericordia, elevo esta oración juntamente con mi familia, con mis hijos, Carlos que está dirigiendo la transmisión, mi hija Esther, mi hijo Jacob, mi esposa, tu sierva, hermana Carlita. Gracias por tu misericordia, nos encomendamos a ti para desarrollar este tema conforme al propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo recibe la honra, la gloria y la alabanza, y que sea edificada toda persona que esté escuchando este mensaje, que seguramente va a ser un mensaje de edificación y de bendición. Conforme a tu misericordia, Jesucristo, bendícenos y ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén. Ocupemos nuestro lugar en el nombre del Señor y vamos a comenzar la segunda lección de este manual que se llama precisamente Separados para el Bien. Le voy a pedir a mi esposa, nuestra hermana Carlita, que por favor nos lea la introducción de esta lección. Amén. Sabemos que ser santos es ser apartados, consagrados, dedicados y separados exclusivamente al servicio de Dios. Así entonces comprendemos que la santidad tiene que ser un estilo de vida para que Dios se agrade de nosotros. Además, ser santos es un requerimiento de nuestro Señor. Amén. Entonces, en la introducción nos está diciendo que la santidad debe de ser un estilo de vida en el cual Dios se agrada, como un olor grato delante de su presencia. Y además de que es un estilo de vida, es un requisito o requerimiento para poder estar en la presencia del Señor cuando Él nos llame. Vamos a leer, le voy a pedir a mi hija Esther que nos lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Amén, así dice. Como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén, amor. Como hijos obedientes, aludíamos el domingo en el mensaje a este aspecto. Somos hijos desde que nacimos de nuevo a través del bautismo en agua, y también cuando recibimos su Espíritu Santo nos convertimos en hijos de Dios. Pero es importante que como hijos seamos hijos obedientes. Y como hijos obedientes, el Señor nos invita a través de su palabra a que no nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes de venir a Cristo. Usted sabe qué tipo de hábitos, nosotros sabemos qué tipo de hábitos teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Y este pasaje de la palabra de Pedro nos dice que no tenemos que volver a eso. No tenemos que volver a eso, al contrario, tenemos que vivir ahora conforme al propósito de Dios. Por eso dice, sean ustedes santos. ¿Sí? La semana pasada les contaba una anécdota
acerca de esto. Hoy les comento precisamente que la Biblia habla de los santos de una manera muy especial. Gloria al nombre de Jesucristo. Somos nosotros los que somos santos. Él nos llamó a ser santos. Por eso quisiera pedirle a mi hijo Carlos, aquí presente, que nos está ayudando en la transmisión, que nos lea una porción de la palabra que no se encuentra aquí en el estudio, pero que es importante que la conozcamos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le voy a invitar que pase aquí al frente para que lo vean. Gente para acá, hijo, y léelo por favor en voz alta. Dice, 1 de Pedro 2:9. 2:9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gracias. Este pasaje, que es muy conocido creo que por la mayoría de nosotros, nos habla precisamente de que somos nación santa. O sea, somos reyes sacerdocios, somos escogidos, pero la palabra nos está diciendo que somos nación santa. Es decir, constantemente la palabra santidad, santificación, santo, dirigiéndose a su pueblo, es una constante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es un requerimiento del Señor. Vamos a continuar entonces. ¿Qué necesitamos para vivir en santidad? La semana pasada hablábamos acerca de qué es santidad. Ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos para poder vivir en santidad? Vamos al punto número 1. Dice, para poder vivir en santidad tenemos que aprender a andar conforme al Espíritu. Inciso A. La palabra de Dios nos dice que la santidad es un caminar con Dios día con día. Y para esto se requiere vencer los deseos de nuestra carne. Le voy a pedir a mi hijo Jacob que nos lea, por favor, que se ponga de pie y que lea Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Gracias, hijo. Digo pues, dice San Pablo a los Gálatas y a nosotros también, andad en el Espíritu. Y está hablando este pasaje, Espíritu con la E mayúscula, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, no al Espíritu del hombre. Tenemos que andar en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo. Y cuando alguien anda en el Espíritu, ¿sí?, no debe de satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que tener esa capacidad de parte de Dios para poder decir eso no. La carne es débil, la carne tiene los 5 sentidos y los 5 sentidos quieren satisfacerse, quieren deleitarse, los ojos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Y a través de esos 5 sentidos podemos pecar, ¿sí?, ofendiendo a Dios. No siempre, pero es muy importante entender de que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Dice, los deseos de nuestra carne nos apartan de la vida del Espíritu cuando tratamos de satisfacerlos, ya que estos se oponen a la santidad. ¿Se recordarán ustedes? Bueno, a mí me tocó cuando iba a la escuela y me enseñaban las matemáticas o las tablas de multiplicar y de sumar, y me enseñaban una línea donde estaba un 0 y el otro tenía 1, 2, 3, 4, 5, y también del 0 hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces creo que, si no me equivoco, como una ranita, ¿no? Avanzaba, ¿ok? Entre más cercas, quiero representarlo como que lo izquierdo es el pecado, es la carne, es la maldad, y lo derecho es Dios. Entre más cerca estés de Dios, más lejos estás del pecado o de vivir conforme a la carne. Conforme más practicas los deseos de la carne, tú y yo solitos nos vamos apartando de Dios. Por eso es muy importante lo que dice este pasaje, ¿sí? Vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, entre más frío espiritualmente es una persona, más se va olvidando de Dios. Pero usted lo ha experimentado, mientras más ora, más de la palabra, más escucha alabanzas, más cerca se está de Dios, más santificado está en Dios, en Cristo, le es más fácil el poder vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El inciso B, ¿quién nos ayuda a leer? El inciso B. Amén. Jacob nos quiere ayudar. Para vencerlo, Ponte de pie para que te escuchen más fuerte. Por favor, gracias. para vencer los deseos de nuestra carne hay que someternos a la vida del Espíritu. Esto se logra cuando nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos de la nueva naturaleza, creada según Dios. Pablo escribió a los Efesios diciendo: Hasta ahí, gracias. Sí, para vencer los deseos de nuestra carne hay que someternos a la vida del Espíritu. Decía Jacob en la lectura, esto se logra ¿cómo? Cuando nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos de la nueva naturaleza creada según Dios. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Le voy a pedir a nuestra hermana Carlita, a mi esposa, que nos lea, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, gloria al Señor. Renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Es un tema que vamos a ver la próxima semana, cómo juega un papel importante en este tema de la santidad y de la santificación la mente. Pero aquí nos está diciendo el pasaje que leyó nuestra hermana Carlita, dice que tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente, y de esa manera, dice, nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado. Está viciado. Dios nos ayude y nos dé de su gracia, mis hermanos. Vamos a continuar. En el segundo punto dice, usar los medios correctos para poder alcanzar el vivir en santidad y conforme al propósito de Dios. Hay que utilizar los medios correctos. Dice, aunque la santidad es algo que viene de parte de Dios, ya lo hemos estado estudiando. La santidad, Dios es el que santifica. Pero juega un papel importante el hombre, la mujer, el ser humano. Por supuesto que sí, porque es una orden. Dice, sed santos, como tal, implica que hay una acción que tiene que hacer el hombre. Dios es el que santifica, pero santifica en la medida en que tú y yo nos dispongamos a eso. En la medida que tú y yo estemos dispuestos a ser moldeados por Dios. Por eso es que ahí entra la voluntad del hombre. El Señor, santifícame. Señor, ayúdame a vencer estas tentaciones, estos deseos de la carne, etcétera, etcétera. Dice, aunque la santidad es algo que viene de Dios, viene de parte de Dios, se necesita poner de nuestra parte para poder mantenernos en ella. Esa es la lección que también tienen mis hermanas y mi hermano y mis hermanos impresa. Para esto Dios ha establecido medios por los cuales podemos ir creciendo en santidad. Este estudio está en el WhatsApp. De hecho, en la red que se creó del grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar subiendo tanto la lección escrita como esta transmisión, para que usted esté al pendiente y la pueda ahí tener siempre a la mano, en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer en San Juan capítulo 17, versículo 17, no me acuerdo quién le asigné ese texto. Amigo Jacob. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los medios adecuados para alcanzar la santificación o la santidad? Primero que nos menciona aquí el escritor de la lección es las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. A ver, Pastor Jorge, ¿qué me está diciendo con esto? Lo que está diciendo la palabra es que si tú deseas vivir en santidad, si tú deseas ser santo como nos ordena la palabra, tenemos que leer la palabra. Tenemos que no nomás leerla, sino escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el mismo Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, una de las cosas que le dijo a Satanás, el Señor lo reprenda, cuando él le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan.
¿Qué fue la respuesta santa de Jesucristo? Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo, nuestros cuerpos necesitan comer, alimentarse y alimentarse sanamente, también nuestra ser espiritual ocupa fortalecerse. Y la única manera es a través de la lectura y la meditación de la palabra. Por eso el Señor le dice a Josué, ¿te acuerdas? Un versículo que aprendimos en la semana, lo recordamos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, Este libro es sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo, lo que en él está escrito. porque entonces Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, él está aprendiendo varios textos y es uno de los textos que ha estado aprendiendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si lo hacemos, ¿sí? Si meditamos en la palabra, si actuamos conforme a la palabra, dice, él lo promete. Entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa del Señor, que si tú y yo leemos la palabra, meditamos en ella y vivimos conforme a ella, todo lo que hagamos va a ser prosperado. Llámese como se llame, tu negocio, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia. Ahí está la clave de la santificación, ahí está la clave de vivir en bendición. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra nos santifica. La palabra que es la verdad nos santifica. Dice, la manera de ser santificados por la palabra es como leyéndola, escudriñándola y aplicándola a nuestra vida diaria. Por eso el salmista David decía lo siguiente. Salmo 119:11, alguien que nos ayude a leer. Ahí viene. ¿Esther? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Otro texto clave. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, la palabra, para no pecar contra ti. David lo sabía, que cuando más meditaba en la palabra, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú por más te digo que es, él sabía que el poder guardar los dichos del Señor, el poder vivir conforme a la palabra, eso hacía que no pecara. En la ociosidad de David fue que cayó en pecado. Por eso es importante que usted y yo no estemos de ociosos. Estamos en una situación de pandemia y todo, pero no hay que ser ociosos. Yo, ahora que Dios permitió que estuviera enfermo, que estuviera recluido en mi recámara algunos días, algunas semanas, sin poder salir, pues parte de lo que hacía, entre otras cosas, era orar, pero también leer la palabra. Y le dije a mi esposa, bueno, en estos días me propuse leer todo el Nuevo Testamento. En este mes de julio lo tengo que terminar de leer. Y ya empezamos, desde aquel entonces leímos los 4 evangelios completitos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leímos también Hechos de los Apóstoles y prácticamente estamos terminando Romanos. Y qué deleitoso, mi hermano, de veras, es leer la palabra, porque la palabra nos santifica y eso nos ayuda a no pecar contra Dios. Es una enseñanza también para los muchachos, también para los jóvenes, para los niños, para los adultos y para todos. Es que, mi hermano, aplica estos principios. Si los aplicamos, porque vivir en santidad, alguien lo ve, ay, hablar de santidad, nos van a hablar de que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, y te sientes aprisionado. Pero cuando aprendes precisamente lo que es realmente la santidad, no solamente te deleitas, sino que entiendes que ahí está la clave de la bendición. Pero bueno, van a ser 8 lecciones bien interesantes. La semana pasada estuvo interesante. El mensaje del domingo creo que también estuvo interesante. Y esta lección me parece muy, muy interesante. Vamos a continuar. Aparte de la lectura de la palabra, tenemos que practicar hábitos espirituales para poder desarrollar la vida de santidad. Nuestro hermano Isaac Marrón, nuestro obispo, por ahí hace tiempo que escribió este libro. Se lo recomiendo. Lo pueden conseguir. Se llama Hasta la Cima. Habla de historia de la iglesia apostólica, de doctrina, las verdades vitales, pero uno de los temas que trata aquí nuestro hermano Isaac Marrón son los hábitos espirituales, el poder, y él los explica muy, muy bien. Él habla en la sección 10, dice 6 hábitos espirituales indispensables en la vida cristiana son el orar, el ayunar, el congregarse, leer la palabra, compartir la palabra, o sea, evangelizar, y la lectura de buenos libros. Él habla de ello.
¿sí? Aquí en la lección de este día, la mayoría creo que la está haciendo en la tarde o en la noche, a lo mejor alguien lo hace más temprano, pero habla precisamente también de estos buenos hábitos espirituales que debemos de cultivar. Cita, ¿nos lees esa parte, por favor? Habla de los hábitos espirituales. Cuando hablamos de los hábitos espirituales, nos estamos refiriendo a la oración, al ayuno, la práctica del dar, el testificar de Cristo, el congregarnos, el vestir, entre otros, los cuales deben ser practicados con toda devoción y constancia, pues sólo así podemos crecer y mantenernos en santidad. Recordemos que el apóstol Pedro exhortó a los hermanos a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. El tema es cómo vivir la santidad, cómo vivir en santidad. La primera parte es leer la palabra, medita en ella, y la segunda parte dice practica los hábitos espirituales, es decir, orar, leer la palabra, compartir la fe, ayunar, testificar, congregarnos, dar, vestir correctamente. Todo eso da gloria y honra al Señor. Sigamos adelante, mi hermano, para no extendernos demasiado. El punto número 3 se titula La santidad, un requerimiento para encontrarnos con nuestro Señor. ¡Qué bárbaro! No solamente la santidad nos ayuda a vivir en plenitud aquí en la tierra, sino que es un requisito. Cuando en la parábola de las bodas se hace invitación a todo tipo de personas, pero hay algo que me llama la atención, que aunque en la parábola de las bodas que menciona el Señor Jesucristo en los evangelios, me llama la atención que aunque venían gente de la calle, venía gente de todas partes, de diferente situación social, de diferente situación moral, etcétera, etcétera, mas sin embargo le llamó la atención al Señor de la boda algo. Había uno que no estaba vestido de boda, y con él habló, ¿cómo es que estás aquí si no estás vestido de boda? Y le dice, echadle afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué terrible! Mi hermano, Dios nos ayude, que no nos pase lo mismo. Que cuando estemos ante la presencia del Señor, el Señor nos diga, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque el vivir en santidad es importante. Y repito, la santidad, si no han escuchado la predicación del domingo, se la recomiendo que la escuchen, porque la santidad tiene que ver con la santidad interna y la santidad externa. ¿Sí? Hay quien hace mucho énfasis en una o en otra, pero lo cierto es que ambas son importantes. La santidad del corazón, que produce los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que produce el amarnos los unos a los otros, el perdonarnos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así como vemos el carácter de Jesús, que Él, gran parte de su ministerio, habló en contra de las actitudes negativas de los fariseos, que ellos solamente ponían énfasis en la santidad exterior. Ambas cosas son importantes. Como apostólicos tenemos una identidad y tenemos que balancear la santidad exterior e interior. Pero ustedes vean, no lo estoy diciendo yo, vean los evangelios. Hablaba del día de reposo porque decían, no, ¿cómo va a ser de Dios si este hombre sana a los enfermos en día de reposo? O sea, lo exterior. Pero ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo de tarea. No quiero entrar porque luego, ahora sí que me emociono y hablo, me extiendo más. Inciso número 1. La santidad, un requerimiento para encontrarnos con nuestro Señor. Dice, la santidad es clave para encontrarnos con nuestro Salvador. Por ello el escritor de Hebreos nos dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si anhelamos estar con el Señor, debemos vivir en santidad, pues sin ella nadie le verá. Vamos a pasar al inciso B y después le voy a pedir a mi hijo Carlos que nos ayude a leer el último versículo de este estudio. Dice, la santidad nos hace caminar y perseverar en ella hasta nuestra redención total. Al respecto, el apóstol Juan nos dice, ¿qué nos dice Carlitos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3? Pásale, por favor. Repito, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Léelo en voz alta, por favor. Muchas gracias. Sí, 1 de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, hijo. Gracias, Carlos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, mi hermano, es un gozo ser hijos de Dios. Pero dice, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria al Señor. La santidad es un proceso y que nadie va a alcanzar la perfección en esta vida. Eso sería ilógico e irresponsable decir, no, la santidad perfecta solamente la alcancemos. ¿Cuándo? Cuando estemos con Cristo. Sin embargo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Hasta cuándo vamos a ser semejantes a Él? Cuando Él venga. Aquí somos llamados a ser semejantes en el sentido de que estamos en el proceso, tenemos que esforzarnos, pero siempre seguiremos siendo carne, y esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Si tenemos la esperanza de estar con Cristo, entonces nos debemos de purificar, así como Él es puro. Nada sería más desconcertante que, habiendo conocido a nuestro Salvador, no podamos llegar a ser como Él. Por eso, si tenemos la esperanza de verlo tal como Él es Él, debemos de santificarnos cada día. Vamos a leer la conclusión. Le voy a pedir a mi hermana Carlita, a mi esposa, que la lea, y de esta manera terminamos. Amén. La santidad en la vida del creyente es de vital importancia. Sin ella estamos perdidos. Debemos procurar cada día ser santos porque el que nos llamó es santo. El ideal del Señor es que fuimos llamados de la inmundicia para ser santificados por su gracia y espíritu. Si caminamos en santidad, llegaremos a ser semejantes a Él y le veremos cara a cara, tal como Él es. Póngase de pie, Carlitos, ven para acá. Vamos a terminar con una oración. Pásale, por favor. Dice, la santidad en la vida del creyente es de vital importancia. Creo que esta lección, al menos para mi vida, yo creo que también para la de ustedes y para los que me están escuchando a través de la transmisión, ha sido de bendición. No te pierdas ninguna de las lecciones. Nos van a enseñar mucho, nos van a edificar mucho. Y al final de las 8 lecciones creo que vamos a poder decir, gloria a Dios, qué bueno que estos temas fueron tocados. Porque hay quien ve la santidad de una manera, otros de otra. Unos son muy flexibles, otros son muy exagerados. No, vamos a darle el amor y la gloria del Señor. Vamos a encomendarnos a Dios, mis hermanos, como familia. Nuevamente les invito que si pueden, tómense de las manos en el nombre de Jesucristo y vamos a orar los unos por los otros. Señor Jesucristo, te alabo, te adoro y te bendigo. Yo te agradezco en esta noche como padre de familia, como esposo, por esta familia que tú me prestas. Gracias, aleluya, por tu sierva, mi hermana Carlita. Gracias porque ella es mi esposa, tu sierva, ha sido una compañera idónea y siempre ha estado a mi lado, aleluya, Cristo Jesús, y hemos estado juntos en el desarrollo del ministerio desde que lo comenzamos allá en la ciudad de Tecate, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu hija, dale siempre bendiciones. Gracias por Carlitos. Aleluya, él está a punto de cumplir sus 18 años. Te ruego por él para que tú le sigas bendiciendo, dando de tu gracia. Por mi hija Esther, por mi hijo Jacob, por esta familia y por cada una de las familias que están siguiendo esa transmisión. Que tu Espíritu Santo sea con ellos. Aleluya, si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay alguna necesidad, Señor Jesucristo, súplela. Si hay tristeza, que se vaya. Si hay melancolía, lo que haya, Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya, venga la alegría y el gozo de la salvación. Aleluya, conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, despídenos en paz de este lugar, manual a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana en un tema que también es muy interesante, que tiene que ver con lo mismo y habla precisamente de la mente, que como les decíamos hace un ratito, santidad y nuestra mente. Esperen la lección. Dios me los bendiga. Amén. Dios los bendiga.